El proceso de la adquisición de la lectura y la escritura es uno de los hechos más relevantes de la infancia. Para que se dé correctamente, es importante que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma adecuada. Por ello, hemos preparado este módulo donde hablaremos acerca de las habilidades motrices que debemos de desarrollar en la etapa preescolar, para que el proceso de la lectoescritura se dé naturalmente. Sean todas bienvenidas, comenzamos. Desde que nacemos poseemos movimientos innatos e involuntarios que nos permiten la supervivencia. Desde el reflejo de succión, la marcha automática, que son base para los futuros aprendizajes. Cuando el cerebro aprende a controlar estos movimientos, el movimiento se vuelve consciente. Los niños se expresan mediante gestos y movimientos, mostrando sus intereses, deseos y necesidades por medio de la comunicación corporal. Así que cuando quieren decirte algo, es posible que te den un beso o te den un abrazo. El desarrollo psicomotor le permite al niño y a la niña experimentar todas sus posibilidades de movimiento, a descubrir y organizar el espacio, a descubrir también con objetos y materiales diversos, a estructurar las acciones en el tiempo y actuar con ritmo. Es común observar que un bebé, conforme va creciendo, obtiene diferentes logros que la mamá celebra junto a él, como por ejemplo un bebé recién nacido que ya se da vuelta en la cama, o aquel que gatea o da sus primeros pasos, ya que a través de los estímulos que recibe va adquiriendo la madurez necesaria de los distintos movimientos de su cuerpo. El desarrollo psicomotor está ligado al desarrollo cognitivo, que se ve favorecido por las acciones motrices. La acción lleva al conocimiento. A medida que las funciones cognitivas van mejorando, la educación psicomotriz va dejando paso también al desarrollo motor. Las habilidades motrices favorecen un aprendizaje multisensorial que integra la percepción auditiva, la percepción visual, la percepción táctil y la propioperceptiva, cuya evolución permiten la asimilación del mundo, es decir, que el niño puede entender a su alrededor su contexto, su comunidad y sobre todo lograr adaptarse. Debemos conocer que la palabra psicomotricidad es un tema muy importante en la etapa preescolar. Psicomotricidad proviene de psique y motricidad. Cuando se trabaja esta área, a menudo se olvida el contenido de evolución y elaboración mental y se centra la atención no solo en su aspecto puramente motriz, sino que también en la interacción de los elementos cuerpo y mente, que forman en realidad una unidad. Y es imprescindible para la evolución positiva y armónica de los humanos la psicomotricidad. En estas primeras etapas del desarrollo es importante entender la psicomotricidad como la ayuda a la globalidad corporal y sobre todo a la ayuda psíquica del niño. Pintar, jugar con plasticina, hacer torres de cubos o simple y sencillamente colocar frijolitos adentro de una botella son algunas de las actividades o juegos que favorecen a la psicomotricidad, ya que representa desafíos para el cerebro y que en combinación con su cuerpo le permiten la madurez y la adquisición de destrezas. Para el niño, el cuerpo representa la herramienta para conocer el mundo. Por eso, esta herramienta no será efectiva si no se conoce a sí mismo. ¿Cómo es? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le hace falta? ¿Quién atiende sus necesidades? ¿A quién se lo puede pedir? ¿Y cómo puede comunicarse? Hay que partir de considerar la psicomotricidad como una capacidad que hay que desarrollar y la educación psicomotora como la intervención pedagógica sistemática, encaminada a una mayor y mejor formación integral. En el aula, la maestra, o sea tú, eres una de las fuentes más importantes para desarrollarla a través de juegos y actividades que se ejecuten de forma sistemática, pero sobre todo creativa. Por ejemplo, el juego de pesca. ¿A qué niño no le gusta jugar pesca? Pero representa un desafío grande cuando toma su caña de pescar y tiene que tratar de tomar ese pez con ese ganchito. Es un gran desafío, un gran reto
que aparte de hacer que el niño explote su mejor esfuerzo, también se va a divertir. Podemos colgar hojas con ganchos de madera, también utilizar pinzas para transportar pompones de algodón, y estas actividades pueden resultar no solamente divertidas, sino también serán valiosos aportes para desarrollar la psicomotricidad. Y no debemos olvidar que hay algunos factores que realmente influyen e intervienen en este proceso del desarrollo motriz, como lo es la alimentación. Un niño que se alimenta sanamente le permitirá tener una salud plena y alcanzar al mismo tiempo la maduración física. Otro aspecto es la madurez neurológica, que recordemos viene desde el nacimiento, desde la fecundación, desde ese crecimiento del niño en el útero de la madre. Otra podría ser muy importante, ese apego a la familia, el amor sobre todo, porque es un elemento que favorece al desarrollo emocional del niño. Y otras condiciones como la genética y las ambientales, ya que un niño en un ambiente favorable, su desarrollo va a ser integral y va a ser positivo. Parte del aprendizaje es el proceso también de la lectoescritura, que es una relación que existe entre la lectura y la escritura, donde se desarrollan destrezas y habilidades cognitivas, que son la base de la psicomotricidad. Cuando los niños adquieren lectura y escritura, son procesos complejos que le permiten desarrollar todo ese reto y desafío que tienen mentalmente, pero se va a lograr si tienen la cierta madurez en las diferentes áreas para alcanzar este aprendizaje. Si no existen las condiciones necesarias para enfrentarlo, el niño estará expuesto al fracaso, al miedo, la ansiedad y sobre todo a la frustración que afectarán el éxito de ese aprendizaje. No solo en la lectoescritura, sino también en el resto de las áreas del conocimiento. Y entonces, ¿cuáles son esas habilidades motrices que debemos de desarrollar? ¿Alguna vez observaron a una abuelita tejer con 2 agujas? Posiblemente sí. Esas agujas de tricot es realmente un reto y un desafío realizarlo. Es una actividad manual que requiere de precisión, práctica y coordinación de ojo y de las manos, pero sobre todo estimula las conexiones neuronales, favoreciendo a muchas áreas del cerebro. Y si nosotras practicáramos un poco más, le permitiríamos a nuestro cuerpo desarrollar una habilidad. Y una habilidad es la capacidad de una persona para hacer una cosa de manera correcta y con mucha facilidad. Las habilidades motrices son acciones concebidas conscientemente y aprendidas también, que conducen a resultados predeterminados con un máximo de aciertos y un gasto mínimo de energía, tiempo o ambos. Una habilidad motriz alcanza un desarrollo óptimo cuando puede perfeccionarse mediante su práctica continua. Por ejemplo, montar bicicleta. Cuando practicamos con la bicicleta es necesario la ayuda de papá o el uso de rueditas para sostenernos y así guardar el equilibrio. Y conforme vamos adquiriendo la práctica, será posible que logremos dominar esta actividad. Así que vamos a desarrollar una habilidad. Por lo tanto, las habilidades motrices son el resultado de la participación de diferentes tipos de conocimientos representados en la memoria y adquiridos en la práctica. En la etapa preescolar, uno de los objetivos principales es desarrollar la mayor cantidad de habilidades y destrezas en los pequeños. Una habilidad motriz alcanza un desarrollo óptimo, no lo olviden. Las características de las habilidades motrices son comunes, sobre todo porque todos los individuos podemos realizarla. También permiten la supervivencia del ser humano y son el fundamento de posteriores aprendizajes motrices. Así que cuando le pidamos a un pequeño que realice cualquier movimiento, debemos considerar su importancia desde el enfoque integral. Debemos también considerar que las habilidades motrices tienen su propia clasificación y están en 2 grupos. Y creo que este tema lo hemos escuchado constantemente, que son las habilidades motoras gruesas y las habilidades motoras finas.
Las habilidades motoras gruesas son aquellas que implican el movimiento de los brazos, las piernas, los pies y el cuerpo completo. Esto incluye acciones tales como correr, gatear, caminar, saltar, nadar, entre otras actividades que involucran los músculos más grandes del cuerpo. Y la importancia de la motricidad gruesa es que tiene que ver con los cambios y la posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio, mover armoniosamente los músculos de él y además adquirir agilidad, fuerza y velocidad en los movimientos. El ritmo de evolución varía de un sujeto a otro, pero siempre entre unos parámetros, de acuerdo con la madurez que el sistema nervioso adquiere, su carga genética, su temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal, es decir, primero el cuello, la cabeza, el cuello, el tronco sigue con la cadera y termina con las piernas. El seguimiento de la motricidad gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño. La motricidad también abarca las habilidades del niño para moverse y desplazarse de un lugar a otro, también de explorar y experimentar con todos sus sentidos, olfato, vista, gusto, oído, tacto, para procesar y guardar esa información del entorno que le rodea. Así pues, el ámbito de la motricidad está desarrollado y sobre todo relacionado mayormente con los movimientos que de manera coordinada realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los cuales son realmente importantes para permitir expresar las destrezas adquiridas en otras áreas y constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y del lenguaje. Su evolución a lo largo de la etapa en nivel preescolar debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como sus progresos. La maestra debe llevar un registro de los avances y también comunicarlos a los padres y si hay necesidad de reforzar en casa o también en el colegio. Cuando nosotras como maestras documentamos estos avances, le damos muchísimo poder a que el niño pueda conocer cuáles son sus fortalezas y nosotras conocer cuáles son esas debilidades que debemos ayudar a que él vaya superando, junto con la familia, con los padres, que son también la parte importante que reforzará en casa en el otro tiempo, donde los niños no estén con nosotras. También tenemos que tomar en cuenta que hay parámetros naturales del movimiento motor. Se considera dentro de los parámetros naturales, por ejemplo, el control cefálico o de la cabeza. Este se adquiere desde los 2 meses. La sedestación, cuando el niño ya está sentado, a partir de los 6 meses. El gateo a los 9 meses, aunque no siempre pueden gatear los niños, sino que directamente van a caminar. La bipedestación quiere decir cuando el niño ya está parado, aproximadamente a los 10 meses y a los 12 meses que ya pueden caminar, puede ser la deambulación. Estos aspectos son determinantes en el proceso evolutivo de los niños, ya que, como anteriormente dijimos, estos logros son la base de los nuevos aprendizajes. Y es posible que nosotras como docentes no hayamos estado en estas etapas. Sin embargo, debemos entrevistar a los padres para saber cómo ha sido ese desarrollo evolutivo. Las habilidades motoras finas. Estas son pequeños movimientos que se producen en las manos, las muñecas, los dedos, dedos de los pies, los labios y la lengua. Son esas pequeñas acciones que se producen como por ejemplo recoger objetos entre el pulgar y el dedo índice, usando un lápiz también para escribir y sobre todo sosteniendo un tenedor. Actividades que parecen sencillas pero que en realidad ponen en práctica todos esos músculos del cuerpo, sobre todo los músculos pequeños que se producen a través de las manos, a través de esas extremidades de las cuales estábamos hablando y también de los músculos de la cara.
La motricidad fina implica precisión, eficacia, armonía y acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es que hacen una gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse como las acciones del ser humano cuya realización se relaciona con la intervención del ojo, la mano, los dedos e interacción con el medio. Aunque no es exclusivamente de la mano, donde se incluyen también otros como por ejemplo los pies, los dedos, la cara, la lengua, los labios, movimientos de los músculos de los ojos que intervienen precisamente en algo que más adelante los niños van a ver como la lectura. Desarrollar adecuadamente los músculos de la lengua, los labios y el rostro permitirán gesticular adecuadamente y pronunciar correctamente las palabras. Una habilidad por desarrollar en los pequeños, porque con ellos todo es diferente y nosotras como maestras debemos ayudarles a ellos a alcanzar esa gesticulación plena. Las maestras deben extraer sus dotes innatos, histriónicos y utilizarlos como un recurso valioso en el aula para contarles un cuento, por ejemplo, o cuando expresamos una emoción. Así los niños van adquiriendo este desarrollo con mayor facilidad. El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa que se desarrolla a medida que el sistema neurológico va madurando. Y es el desarrollo de esta motricidad el resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo-pedal y la orientación espacial, también la lateralidad, bajo la influencia de un adulto, quien de una manera intencionada o no le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permitirán un desarrollo y una independencia para realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. La importancia del desarrollo de las habilidades motrices se considera sobre todo que en la etapa preescolar es el momento en el cual esta estimulación constituye un determinante desarrollo de una serie de factores que lo proporcionan. Asociados a estos periodos sensitivos del desarrollo y la infinita capacidad de asimilar la experiencia social transmitida por el adulto, y no menos importante, que es la experiencia individual de cada uno de los niños. Porque los niños aprenden a través de esas experiencias y a través de esos estímulos. Mientras más experiencia le permitamos al niño a través de los sentidos, el niño va a asimilar de mejor manera toda esa información. Y hablar de estos periodos sensitivos se refiere a que es el mejor momento de aprender y es en la edad entre los 0 y los 6 años en que se deben de desarrollar todas estas habilidades motrices. Estas dos habilidades, la motora fina y la motora gruesa, se desarrollan juntas y afectan en gran medida la coordinación del niño. A través de cada etapa del desarrollo de la vida de un niño, niñez temprana, preescolar y en edad escolar, las habilidades motoras se desarrollan gradualmente entre los 6 y los 12 años de edad. Estos niños, por lo general, han llegado a esta edad a dominar las habilidades básicas de la motricidad fina. Estas se mantendrán desarrollándose con la edad y con la práctica, el mayor uso de los músculos, mientras más se practican, por ejemplo, los deportes, tocar un instrumento, usar la computadora y la escritura, los niños van a ir desarrollando estas destrezas. ¿Y cuáles son esas habilidades motrices que nosotros en realidad debemos de considerar para irlas desarrollando? A continuación vamos a ir viendo una a una y en este momento voy a darles a ustedes todas estas ideas que les van a servir para poderlas implementar en el aula. Hay 3 temas importantes de las habilidades motrices que debemos trabajar, pero sobre todo tomar en cuenta. La primera, esquema corporal. La segunda, espacio y tiempo. Y la tercera, psicomotricidad fina. Vamos a comenzar con el esquema corporal. Esta abarca 3 factores importantes: el conocimiento del cuerpo, el eje corporal y la lateralidad. Cuando hablamos de esquema corporal,
Debemos de recordar que es la imagen del cuerpo o la representación que cada uno tiene de su propio cuerpo, sea este en estado de reposo o movimiento. Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un proceso que depende de la maduración neurológica como también de las experiencias que el niño tenga. Alcanza su autonomía alrededor de los 11 o 12 años aproximadamente y por ello su trabajo en el colegio es fundamental. Si no se trabaja el esquema corporal adecuadamente, puede verse afectada en la percepción, que es el déficit de la estructura espacio-tiempo. Por ejemplo, los ejercicios de adelante, atrás, afuera, adentro, antes o después, entre otros ejercicios, pueden ser factores que influyan más adelante para que el niño pueda percibir todos estos temas de una manera distinta a la que nosotros lo hacemos. También se puede ver afectada en la motricidad, por ejemplo, en torpeza de los movimientos del cuerpo, como tropezarse. Un niño que se tropieza constantemente, pues podríamos desarrollar este esquema corporal. Sin embargo, un adulto que se tropieza constantemente es posible que no haya desarrollado estas habilidades en la etapa donde su importancia era más precisa. En las relaciones con los otros causan también inseguridad, baja autoestima, entre otros muchos factores. Por eso el esquema corporal es de vital importancia para los futuros aprendizajes. Y si logramos desarrollarla correctamente, las consecuencias traen consigo buen control y percepción del cuerpo, buena actitud postural, control de la respiración y relajación, equilibrio emocional, entre otros. Los elementos para la educación del esquema corporal son el conocimiento del propio cuerpo, que este es el primer medio de relación que tiene el niño con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, cuanto más conozcamos del cuerpo, mejor. La influencia de la familia también es otro de los factores importantes que debemos de tomar en cuenta, ya que su familia es ese encuentro próximo acerca de cómo se ve el mundo en los primeros años de vida de cada uno, es determinante. Y también de suma importancia es que el niño conozca las diferentes partes de su cuerpo y la posibilidad que tiene hasta llegar a su total integración. El cuerpo es la parte visible del ser humano, percibiendo y expresando las vivencias de su entorno. Otro de los elementos es la educación de la actitud. Es necesario hacer una diferencia entre postura y actitud. La postura se refiere a la localización y la posición de las distintas partes del cuerpo. Cuando hablamos de actitud, hacemos referencia a la manifestación corporal visible que el sujeto emplea en su comportamiento con las relaciones. Y el tono también es otro tema importante, porque yo creo que hemos escuchado muchas veces hablar del tono muscular, pues que ya lo veremos más adelante, es hacer la diferencia de algo tan especial como por ejemplo el tono muscular y el tono postural. El tono muscular es el estado de preacción de los distintos movimientos y modificaciones posturales. Por ejemplo, cómo se encuentran los músculos de los brazos cuando están tensos o cuando están relajados. Y el tono postural da lugar a un estado de preacción a los diferentes movimientos y modificaciones posturales. También el tono de acción acompaña a la actividad muscular durante la acción. Y debemos de tomar en cuenta también el otro elemento que es el equilibrio, que es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del cuerpo contra la ley de gravedad. Este tema es de vital importancia en la edad preescolar, porque muchos de los niños no mantienen el equilibrio que nosotros quisiéramos. Y el equilibrio se puede diferenciar entre estático y dinámico. El equilibrio estático, también llamado equilibrio estable, es la facultad o la habilidad que tiene el cuerpo de moverse en una posición sin desplazamiento, cayendo el centro de gravedad en el centro del mismo individuo. Por ejemplo, un niño que está arrodillado y que extiende sus brazos hacia los lados, mantiene su equilibrio sin caerse, pero es posible que pueda tambalearse.
mientras que el equilibrio dinámico es aquella habilidad que tiene el cuerpo en una posición correcta, de manera que puede estar, por ejemplo, parado, con un pie levantado y los brazos extendidos. Esto ya requiere un mayor desafío, ya que el centro de gravedad va a estar precisamente en la posición central, y es posible que, como todo ser humano, vaya teniendo pequeños desequilibrios. Eso es muy normal y natural verlo hasta en los grandes atletas. La respiración, su importancia radica en la toma de conciencia del acto respiratorio y sus fases. La inspiración, cuando tomamos aire; la apnea, cuando detenemos ese aire; y también el momento de inspiración o expiración, que es la salida de aire. El respirar está muy ligado al conocimiento del propio cuerpo. Es un juego que se tiene con el tórax, el abdomen, el control muscular y sobre todo el relajamiento segmentario, o sea, de las diferentes partes del cuerpo. Y realizar ejercicios de respiración en la etapa preescolar le van a permitir al niño que pueda eliminar algunos aspectos que desvían su atención, y esto es muy importante. A veces los niños están distraídos y nosotros queremos captar esa atención. Podemos hacer un ejercicio de respiración. También está ligado estrechamente al conocimiento de su cuerpo e influye en los estados de ansiedad y comportamiento general de ellos. Así que cuando tengamos niños que están muy alborotados, podemos ponerlos a hacer diferentes ejercicios que les permitan respirar y mantener ese control, tener conciencia de cada una de las partes de su cuerpo. Y estos ejercicios le van a hacer un match, un clic, sobre todo cuando los manejamos con la relajación global, al menos por un intervalo de reposo. Tomemos estas ideas como parte de la importancia en el desarrollo del bienestar y el equilibrio de cada uno de los seres humanos. La relajación, como bien decíamos, le permite al niño sentirse más a gusto con su cuerpo. Dispone de los músculos primero de forma segmentaria, o sea, vamos de paso a paso conociendo y recordando cada una de las partes del cuerpo, y luego de forma global. También a través de la relajación se va a liberar esas tensiones musculares inútiles que producen fatiga y que al mismo tiempo van a asociar esa toma de conciencia en su cuerpo. Y la respiración junto con la relajación le van a dar a ustedes un bienestar, un equilibrio. Es necesario hacerlo en este mundo de tanto estrés. Hablemos ahora de la lateralidad. Está ligado a la propia estructuración del esquema corporal y la orientación espacio-temporal. Hemos de considerar la diferencia entre la lateralidad innata y la socializada, que es adquirida por los hábitos familiares, por las exigencias de tipo escolar y social. Ambas fundamentan el desarrollo de la dominancia hemicorporal en la utilización del cuerpo. Por ejemplo, hemos escuchado constantemente a aquellos niños que son zurdos o que son diestros, y nosotros, ¿cómo podemos saber en realidad qué es lo que está ocurriendo en los niños? Pues debemos de tomar aspectos muy importantes para poderlos evaluar. Por ejemplo, vamos a encontrar niños que son niños o adultos que son lateralizados integrales. Esto quiere decir que hay un predominio absoluto de un costado corporal, y entre ellos los distinguimos a los zurdos y a los diestros. Los lateralizados no integrales son aquellos que son, por ejemplo, el zurdo falso, cuya causa puede ser que a través de haber adquirido un accidente o una enfermedad, si era diestro, de repente tendrá toda esa parte bloqueada y tendrá que aprender a escribir con la mano zurda. A ellos les vamos a llamar zurdos falsos. Y lo mismo pasa con un diestro falso, que todo su lado contrario pues haya quedado bloqueado y tendrá que aprender a escribir con la otra mano. También tenemos el ambidiestro, que es aquel que trabaja con ambos lados, por ejemplo el derecho y el izquierdo, y tenemos la lateralidad cruzada, que es propio de quienes muestran un predominio lateral diestro
o en algunas partes del cuerpo y zurda en otros. Por ejemplo, puede ser zurdo de la mano y diestro de un ojo. Esto es interesante. Y las fases de la lateralización en este proceso constan de 4, que se corresponden en los estados evolutivos del niño. Vamos a ver la fase de localización que se da aproximadamente a los 3 años y nosotros podemos observar a los niños de forma sistemática, constantemente y evaluar esa dominancia que tienen nuestros pequeños. Y estos son pequeños tips que les pueden ayudar a ustedes para saber cuál es la lateralidad de cada uno de ellos. Observemos entonces el ojo. Le podemos dar a un niño un catalejo para saber con qué ojo tiene más dominancia. También podemos verlo desde el aspecto auditivo. Podríamos voltear a un niño hacia el pizarrón y hacerle un sonido en determinado lado, por ejemplo en el derecho o en el izquierdo, y que él lo logre identificar. O bien podríamos hacerlos al mismo tiempo con otra maestra, donde sonemos al mismo tiempo. De un lado un gorgorito podría ser y del otro lado una pandereta. Y eso nos puede dar también una idea de cuál es su dominancia. Y están las piernas y los brazos, que podríamos darle a los pequeños pues un crayón y ver cuál es el lado que domina. Y en las piernas podríamos darle un balón para que lo pueda patear. Así que esta es la fase de localización y aquí nosotras como maestras estamos comprometidas a observar cuál es el lado dominante de cada uno de los pequeños. La fase de fijación se va a dar aproximadamente entre los 4 y los 5 años. Cuando nosotras hemos descubierto cuál es su lado dominante, entonces ya viene la fase de fijación. Y es precisamente en esta etapa de 4 o 5 años donde nosotros empezamos con algunos ejercicios de grafomotricidad y podemos ayudarles a los niños a que vayan desarrollando ese lado dominante. La fase de desarrollo, que se da aproximadamente entre los 6 y los 8 años, que ya está fijada la lateralidad y pretende que mediante tareas de progresiva dificultad en su ejecución, el niño o la niña realice eficazmente para lograr una mayor madurez. Y por último, la fase de madurez. En esta fase se ven las características de las actividades donde ya son muchísimo más complejas y siempre deben empezar por su lado dominante y luego por el lado no dominante para que se vea más clara la comparación. Ya que tenemos esta etapa fijada, pues podríamos poner al niño, por ejemplo, ya sería un niño más grande, a tejer o a bordar, o hacer pequeñas cosas donde requiera pues una mayor precisión y desarrollo de la habilidad. Otra de las habilidades motrices que debemos de desarrollar en esta etapa es el espacio y tiempo. Y precisamente vamos a darle importancia al espacio porque es el medio en donde nos movemos y donde transcurre el movimiento. Lo percibimos siempre que hay elementos que lo definan, por ejemplo, una mesa, un carro, incluso hasta nosotros mismos. Así que el espacio se irá organizando a partir de datos muy pequeños. El espacio lo percibimos fundamentalmente por la visión. Para reforzar los parámetros de espacio, el niño debe reconocer su propio espacio que lo envuelve su cuerpo. El espacio próximo, propio del área o zona por la que el niño se mueve, y el espacio lejano, entorno o pasaje en que se encuentra y que alcanza con su vista. Los canales espaciales son esos medios que tenemos para percibir el espacio. Visual es el más importante detector del espacio. El auditivo cobra especial importancia en la ausencia del canal visual y, sin embargo, los individuos que tienen visión no lo desarrollan suficientemente. Cuando querramos asegurar la educación del espacio, habrá que potenciar este canal. Y me voy a detener un momento porque qué importante resulta desarrollar este espacio auditivo. Los niños deben ayudarse a través de actividades que nosotras como maestras les ponemos a ir desarrollando estas habilidades con una forma divertida. Así que podemos poner diferentes sonidos, hacer que ellos investiguen un sonido nuevo. Incluso podríamos ayudarles también a darles objetos donde se los pongamos lejos, cerca, arriba y abajo y ellos puedan calcular el espacio para hacer determinadas actividades entre el lugar donde colocamos el objeto y
el espacio donde los niños estarán posicionados. También hay un canal kinestésico y son los receptores kinestésicos que nos dan una idea muy específica de los componentes que están en movimiento. Por ejemplo, gracias al canal kinestésico podemos realizar un regate. Y qué interesante esta palabra, porque yo no la había escuchado hasta hace poco, pero sí había visto cómo era un regate. Cuando los niños están jugando fútbol y tienen ya esa habilidad desarrollada, se le quedan viendo al contrincante y con sus pies hacen el movimiento de la pelota y la esquivan. El ojo es incapaz de percibir este movimiento, así que hay un engaño. Y este tipo de actividades nos permiten a nosotros pues darnos cuenta de la importancia del espacio y cómo el ojo es tan impredecible a la manera en el momento de realizar un movimiento. El canal táctil, también a través de él percibimos el movimiento y es importantísimo, por ejemplo, en los deportes de lucha. El canal laberíntico, que nos informa con gran precisión de las evoluciones de nuestro cuerpo en el espacio. Y hablar de orientación espacial es precisamente un tema que nosotros en el nivel preescolar tenemos que desarrollar constantemente. Y es esta la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio, como para posicionar esos objetos que funcionan de la propia posición. Y es un revoltijo de palabras, pero en realidad el niño debe ser capaz de orientarse en el espacio, apreciando las direcciones, distancias y trayectorias. Así que debemos de implementar actividades donde ellos puedan observar a qué distancia o a qué dirección o cuál es la trayectoria de determinada función o juego que nosotros le querramos poner a los niños. La lateralidad tiene un papel importante en la evolución de la captación de la orientación y son las relaciones existentes entre el sujeto y el objeto. Dentro de estas mismas relaciones podemos ver, por ejemplo, las relaciones de orientación como izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, o relaciones de situación como adentro, afuera, encima, debajo, y la de interior, exterior, o las relaciones de distancia, cerca, lejos, agrupación, dispersión. Y recordemos que en algunas hojas del libro el niño puede tener diferentes actividades y desafíos que le permitan desarrollar esta orientación espacial. Y la estructuración espacial es la capacidad para orientar o situar sujetos u objetos. Piaget especifica las categorías de las relaciones espaciales en las relaciones topológicas, que son aquellas relacionadas a la vecindad, separación, orden, sucesión, continuidad, las relaciones proyectivas, como los problemas de puntería, volúmenes o perspectivas, y las relaciones euclidianas, que hablan acerca de la longitud, el volumen y la superficie. Así que estos temas, aunque parecieran como muy complejos, los vemos constantemente en el aprendizaje de la estructuración espacial. Más adelante los niños, una vez que ya tienen establecido ciertas bases, entonces van a poder observar problemas de, por ejemplo, la longitud de determinados objetos o el orden o sucesión de otros objetos, la continuidad y los volúmenes, temas muy importantes que necesitan pues otros aprendizajes previos para poder desarrollarlo. Y la orientación espacial es la interacción entre la orientación y la estructuración espacial que posibilitan la organización del espacio en el niño. Otro de los temas importantes es la temporalidad. Y la percepción del tiempo necesita de la discriminación de unos estímulos o características que éste no posee. Así, describimos espacios situados entre varios estímulos como los periodos de tiempo, de tal manera que dichos estímulos nos permiten tener conciencia de aquel. El tiempo no es perceptible, se caracteriza por ser un fenómeno subjetivo, cargado de afectividad y asociado sobre todo a las necesidades biológicas. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, ¿a qué hora lo hacemos? Pues precisamente como es un tema subjetivo, los niños utilizan el recurso de la asociación
para poder hacerlo. Las madres son un poquito más estructuradas en cuestiones de horas y llevarle un horario más específico, y de hecho nosotras las maestras necesitamos esa estructura para que los niños vayan teniendo pues una rutina adecuada y la vayan asociando al tiempo. Así podemos hablar de un tiempo, por ejemplo, desde el aspecto psicológico, que es la conciencia de la duración interior de nuestras acciones motrices. El aspecto físico es el apreciado por los instrumentos creados por el hombre, los segundos, las horas, los días, y el aspecto fisiológico es aquel que regula las necesidades orgánicas como dormir, desayunar o hacer pipí. Y la estructuración temporal es cuando hablamos del orden y su duración. Es la capacidad que el individuo tiene para evaluar un movimiento en el tiempo secuencialmente y que le permite no solo localizar acontecimientos en el tiempo, sino también mantener las relaciones entre uno y otro acontecimiento. En la mañana desayunamos y en la tarde tendré una reunión con mis amigas. La definición del tiempo es la capacidad de abstraer y generalizar las nociones de sucesión y ordenación en el estadio de las operaciones concretas, y es donde el tiempo se transforma en un aspecto fundamental del pensamiento que se construye como un resultado de una coordinación de operaciones. La orientación temporal es esa capacidad de manejar información de diferentes hechos o situaciones y situarlos en el tiempo cronológicamente. Nos referimos a la información relativa al día, la hora, el mes, el año, etc., momentos de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. A eso se refiere la orientación temporal. Y la organización temporal es cuando el niño o la niña organiza el tiempo, al igual que la del espacio, a través de la percepción inmediata, donde se organizan los acontecimientos que van sucediendo. Y a través de la representación mental, y que le permite, a partir de este momento presente, el niño puede enfocar el pasado y el futuro, por ejemplo, en una fotografía. Cuando nosotros le enseñamos al niño cuando era más pequeño, entonces él puede tener una idea relativa acerca de esa organización. Y otra de las habilidades importantísimas, pero que ya hablamos un poco de ella, era la psicomotricidad. Ahora lo veremos desde el aspecto visomanual. Es la coordinación visomanual la que se va a ver involucrada completamente en el proceso de la escritura. Y es que tenemos expectativas con relación a la escritura, y sobre todo cuando tienen 3 o 4 años aproximadamente. Esta escritura es una forma de expresión del lenguaje a esta edad. Las primeras muestras aparecen bajo los dedos de los niños, que toman un lápiz logrando hacer garabatos con la diferenciación progresiva entre los resultados de una intención y una representación a través del dibujo y lo que el simulacro de la escritura es. Y qué interesante se vuelve a hablar precisamente de estos garabatos. Debemos darle a los niños la oportunidad que ellos vayan desarrollando esa expresión, esa forma de comunicación a través de realizar estas actividades o estas formas de expresión. Y la escritura, a partir de los 5 años y medio y los 6, el niño pues ya tiene desarrolladas otras habilidades que le permiten copiar con soltura algunas palabras o bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de la lectura, pasa a la etapa capital de la transcripción de las palabras dictadas. Y es aproximadamente entre los 6 o los 7 años donde coincide con los primeros intentos de esa transcripción espontánea del lenguaje, ligando lo que ha aprendido con la correspondencia entre el sonido y los signos, escribiendo lo que tienen en la cabeza. Entonces, la escritura utilizada en la mayoría de los casos, fonética, no obstante, es este descubrimiento que suscita en el niño manifestaciones de gran interés e incluso de alegría, si el adulto no empeña su feliz sorpresa señalando en ese momento las faltas de ortografía o la escritura torpe. Los niños van a confundirse, posiblemente omitan una letra, pero es parte de ese aprendizaje y debemos darle ese respaldo con la alegría con la que ellos van desarrollando estos pequeños logros. Entonces comienza a acceder la lectoescritura y a percibir su función de expresión personal y de comunicación. La escritura, en tanto, es una transcripción del lenguaje, de un aprendizaje cuyo comienzo oportuno se da aproximadamente entre los 5 y los 6 años. En esta edad,
la escritura puede soltarse y va variando dependiendo la madurez que cada uno de los niños obtenga. Y el aprendizaje de la lectoescritura realmente es un proceso difícil y de suma importancia para el desarrollo cognitivo de cualquier ser humano. El aprender la lectoescritura es ampliar los conocimientos, es conocer otras formas de pensar, de conocer el mundo, de tener la oportunidad de dialogar, tanto escrito como en la lectura, con personas que se encuentran en diferentes partes. La lectoescritura es un gran estimulante para el ser humano en todos los sentidos. Es la interacción en el mundo en el que vivimos. La escritura especialmente moviliza uno de los miembros superiores. Recordemos que permite que se desarrolle tanto la coordinación óculo-manual como esa preparación de estas partes del cuerpo de nuestro ser en realidad. Y así es como vamos a ir desarrollando nosotros a través de tener ese gusto por hacerlo. Y nosotras las maestras debemos proporcionarle a los niños algo valioso que es el deseo, motivarlos y darles un buen ejemplo con relación a la lectura y a la escritura. Así que vamos a darle también importancia a esa parte que nosotros desarrollamos en la etapa preescolar, que es la grafomotricidad, donde el niño aprende fundamentalmente a hacerlo de una manera sencilla hasta llegar a lo más complejo que es la escritura, y es necesario que preparemos ese camino. Por ello, el niño ha de aprender a dominar y controlar su cuerpo previamente, también sus movimientos, tener esa destreza manual y ser capaz de desplazar la mano y hacer trazos en el sentido deseado. Recordemos que nuestra escritura va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, por lo tanto debemos permitirle al niño que él se vaya ubicando en ese espacio que es la hoja y vaya realizando diferentes ejercicios guiados por nosotras. Y es la base, la grafomotricidad, la base de la psicomotricidad fina. Es decir, la capacidad de mover con destreza y coordinación las manos y los dedos. La grafomotricidad también es el paso previo a la escritura. El niño y la niña se preparan para la lectoescritura mediante una fase previa de garabatos y dibujos que les permiten expresarse y que tienen la posibilidad de hacerlo de una manera alegre, sencilla. Y este entrenamiento también les va a servir para desarrollar los conocimientos de forma también específica para la escritura y la lectura específicamente, porque a través de esos dibujos va conociendo cómo me puedo expresar y puedo representar gráficamente determinadas letras o signos que más adelante pues tendré que leer. Y se trata precisamente de aprender a realizar estos movimientos con la mano para plasmar un grafismo en un trozo de papel. De esta manera, los niños adquieren una coordinación óculo-manual. Y el objetivo de la grafomotricidad es que el niño aprenda las habilidades básicas necesarias para expresarse por medio de la representación gráfica, mediante ejercicios que permiten el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los deditos de los pequeños. Y va a tener pues una influencia importante los músculos agonistas y antagonistas. Los músculos agonistas son aquellos que vamos a ver cuando se contrae un músculo de los brazos, por ejemplo, y el músculo agonista es aquel que le llamamos el gato, donde podemos encontrar esa fuerza en los brazos. Así que ellos también tienen mucho que ver en ese proceso de la escritura. Y es el paso de los ejercicios gráficos precisamente a la escritura que nos van a plantear dificultades en los niños que él tendrá que ir desarrollando y pues venciendo poco a poco conforme va pasando esa madurez que tienen ellos. Los hábitos motrices que el niño va a adquirir son por lo mismo muy reducidos y pueden rápidamente transformarse en algo pues increíble como escribir su nombre de forma legible.
la última etapa consistente en pasar de espacios amplios a espacios restringidos, esta va a ser pues un momento muy emotivo para nosotras las maestras, porque los niños vienen de hacer trazos sumamente grandes a trazos más complejos, más pequeños, y ahí van a ir mejorando poco a poco, y es posible que a los 7 años ellos ya hayan logrado estos éxitos y su letra pues haya sido pues muchísimo mejor, se vea bastante clara y sobre todo tengan muy claros los trazos de cómo deben de ser, tanto en su precisión como en su visualización. Las maestras vamos a tener la oportunidad de ver esos logros paso a paso porque hemos desarrollado previas destrezas antes de ellos. Y qué emocionante resulta llegar al último día de clases y poderle dar a nuestros niños una hoja de un poema y que ellos lo puedan leer. Este es un reto y un desafío por el que estaremos luchando y batallando durante un año seguido. Sin embargo, cuando vemos estos logros nos hacen sentir muy orgullosas del trabajo que hemos realizado. Por eso, todos los niños merecen la oportunidad de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje desde las actividades más naturales y sencillas, como el movimiento y la oportunidad de explorar, pudiendo desarrollar todas esas capacidades si son estimulados apropiadamente, tanto por su familia, su entorno, como también por nosotras, las maestras, y que darán pauta a nuevos aprendizajes. No olvidemos que las habilidades motrices favorecen integralmente el desarrollo motor del niño hasta llevar a su desarrollo cognitivo. Queridas facilitadoras, hemos llegado al final de nuestra capacitación. Esperamos que sea de mucha utilidad este tema en tu profesión docente y no olvides que seguiremos guiándote en cada uno de nuestros talleres. Hasta pronto.